Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. Cuando un superviviente de un mundo postapocalíptico, que vive mucho después de la caída de la civilización, se topa con materiales de estudio dejados por sus predecesores y, sin saberlo, se convierte en un otaku, es exiliado de su mundo y transportado al mundo de Ganmachi. En serio, ¿quién demonios es Uchiha Sasuke? Por culpa de ese tipo, ahora me toca llamarme Imura Batousai. El protagonista tendrá poderes de Shinigami de Bleach como su magia y podrá forjar Zanpakuto. La cronología comienza antes de la Gran Guerra de Horario. 1. Chapter 1. The Center of the World, Horario. Hey, kid, we can say it now. Just across this causeway, that's Horario. The coachman showed halted the young man inside the carriage awake. El joven de cabello y ojos negros se asomó por debajo del toldo del carruaje, mirando en la dirección en la que viajaban, y una magnífica ciudad apareció ante sus ojos. La ciudad laberinto, Horario. Por fin hemos llegado. Tras 5 meses de viaje, por fin habían llegado. Las murallas de la ciudad son altísimas, pero aún más alta era la imponente aguja blanca conocida como la Torre de Babel. Verlo en persona fue mucho más impresionante que leer sobre ello en la novela original. Su cima quedó oculta entre las nubes. Tío, deja de llamarme niño. Me llamo Riley, le corrigió el joven por lo que pareció la 100ª vez, con un dejo de exasperación en el rostro. Jajaja, tu nombre es muy difícil de pronunciar, se rió el cochero, intentando claramente restarle importancia a la corrección. Esta vez Riley no insistió en el tema, pues su atención estaba centrada en el camino por el que circulaba el carruaje. Esta debe ser la calzada de Fiana. Sabes mucho de cosas aleatorias, comentó el cochero, pero no tienes ni idea de sentido común, eres un bicho raro. Tras haber viajado con Riley durante más de un mes, el cochero había llegado a conocerlo bastante bien. No podía comprender el estado de ánimo actual de Riley. De pie en la calzada de Fiana, Riley estaba genuinamente sobrecogido por el poder de los héroes antiguos. Esta calzada había sido una montaña mucho antes de la era de los dioses y las familias. Esta tierra estaba plagada de monstruos, y los únicos capaces de resistirlos eran los antiguos héroes. Entre ellos, Fiana, el héroe de los Payum, hizo una contribución monumental. Con un solo golpe de su lanza mágica, atravesó al gigante de 100 ojos Valor y destrozó la montaña, dejando una profunda cicatriz en la tierra que formó un vasto cañón. Incluso después de 1000 años, este cañón seguía existiendo y se había convertido en un punto de referencia paisajístico a las afueras de la ciudad de Horario. Este fue el origen de la calzada de Fiana. Lo que antes habían sido acontecimientos históricos se habían convertido ahora en relatos míticos, pero Riley sabía que esas historias eran ciertas. Hace más de 2000 años, en un pasado lejano, antes incluso de que existiera la magnífica ciudad de Horario, se libró aquí una gran guerra entre héroes y monstruos subterráneos. Fue una batalla que decidió el destino del mundo. Subir por esa calzada se sentía como una peregrinación a un lugar sagrado. Después de haber estado en este mundo durante un año, finalmente había llegado a su corazón. El carruaje llegó a la entrada de la ciudad laberíntica. Riley echó la cabeza hacia atrás, contemplando las imponentes murallas. Desde la distancia, Riley había pensado que las murallas de la ciudad eran excepcionalmente altas, pero al estar a sus pies, se dio cuenta de que había subestimado su verdadera magnitud. Teniendo en cuenta que estos muros fueron construidos para contener a las monstruosas criaturas que emergían del laberinto subterráneo, su altura exagerada se vuelve comprensible. Tras superar la inspección, Riley finalmente entró en Ciudad Laberinto. Su tan ansiado objetivo ha sido alcanzado. El repentino cambio de escenario le hizo sentir como si hubiera entrado en un mundo de videojuego. La mayoría de la gente que caminaba por las calles eran aventureros, muchos de ellos armados. Había hombres bestia con grandes espadas colgadas a la espalda, magos que blandían bastones y espadachines con espadas colgando de la cintura. Aventureros de diversas razas, estatus y géneros convivían aquí de forma natural. En Horario, solo importaba la fuerza. No había nobleza ni plebeyos, ni aristocracia, solo dioses y mortales. Los dioses otorgaron falna a sus seguidores, formando familias y viviendo junto a su pueblo. Unirse a una familia era crucial para cualquiera que aspirara a convertirse en aventurero. Para explorar el laberinto como tal, se requerían varios elementos esenciales. Primero, fauna. Recibir la falna de un dios permitía convertirse en aventurero, desbloqueando valores de habilidad, magia y destrezas.
Solo con estos poderes se podía aspirar a avanzar por el laberinto. Segundo, compañeros. El laberinto subterráneo era extremadamente peligroso. Cada nivel más profundo se volvía cada vez más traicionero, y las situaciones en las que la supervivencia era una cuestión de vida o muerte eran habituales. Para mitigar los riesgos y maximizar las ganancias, la formación de equipos de exploración era fundamental. Sin embargo, el laberinto era una zona sin ley, que amplificaba el lado oscuro de la naturaleza humana. Como resultado, la mayoría de los aventureros solo se aliaban con miembros de su propia familia. Se requerían muchas cosas, pero estas dos eran particularmente cruciales. Unirse a una familia poderosa ofrecía mayor ayuda y protección, pero dichas familias tenían requisitos de reclutamiento muy estrictos. La organización Weaker Familia tenía menores barreras de entrada, pero ofrecía poco apoyo o recursos. En gran medida, los miembros quedaban a su suerte, e incluso podían verse obligados a contribuir económicamente al mantenimiento de la familia. Riley no tenía ninguna duda al respecto y ya había decidido unirse a la familia Hefesto. Hefesto, el divino artesano celestial, el dios de la herrería, una diosa bondadosa y comprensiva. La familia Hefesto que ella dirigía era una familia orientada a la producción, compuesta por maestros herreros. Era una de las familias de mayor nivel y en mayor escala de la ciudad laberinto. Era el lugar perfecto para que demostrara sus habilidades. 2. Capítulo 2. Asauchi Riley agarró con fuerza la empuñadura de la espada que colgaba de su cintura. Bueno, es hora de separarnos, dijo el cochero, tras haberlo llevado al gremio de aventureros, despidiéndose de él. Riley le dedicó una leve sonrisa. Todas las cosas buenas deben llegar a su fin. Nos volveremos a encontrar si el destino nos lo permite. Los dos se estrecharon la mano, y Riley observó cómo el cochero se marchaba, abriendo de un empujón las pesadas puertas del gremio de aventureros y dando unos pasos hacia el interior para no bloquear la entrada. Tras echar un vistazo rápido al local, se dirigió al mostrador y dijo: Hola. MMM. La recepcionista del gremio, que estaba detrás del mostrador, levantó la vista al oír el saludo. Aparentaba tener veintitantos años y una apariencia llamativa. Cuando sus ojos se encontraron con los de Riley, se abrieron de par en par y un tenue brillo apareció en ellos. ¡Qué joven tan guapo! Su cabello negro y sus ojos negros le daban un aire de misterio, incluso la tosca capa de lino, que haría que una persona común pareciera un mendigo, le hacía parecer un bardo apuesto. ¿Necesita, no, en qué puedo ayudarle? Preguntó la recepcionista del gremio, con una sonrisa que florecía como una flor. Riley se sorprendió por la sonrisa y le devolvió la suya con una sonrisa amistosa. La recepcionista del gremio sintió una oleada de mareo al oírlo. Me llamo Riley y acabo de llegar a horario hoy, así que me gustaría unirme a una familia. ¿Unirme a una familia? Preguntó la recepcionista del gremio, atónita. En lo que respecta a los asuntos oficiales, controló su entusiasmo y adoptó una actitud profesional. Señor Riley, ¿correcto? Sí. Bien, ¿a qué tipo de familia te gustaría unirte? La familia de Hefesto. La recepcionista del gremio parecía asombrada. Pero, esa familia solo recluta herreros, dijo, mirando fijamente al apuesto joven que tenía delante, incapaz de relacionarlo con la imagen de un herrero que tenía en mente. Lo sé, no hay problema, ya que soy herrero, dijo Riley, desatando la espada de su cintura y ofreciéndosela con ambas manos. Por favor, miren esto, esta es una espada que forjé, se llama Asauchi. La recepcionista del gremio aceptó la espada con expresión desconcertada. No podía creerlo. Agarrando la empuñadura, tiró, liberando la hoja de su vaina. Esto es, la recepcionista del gremio quedó cautivada por la hermosa espada que tenía delante. Aunque desconocía el término para la curvatura de la hoja, podía ver que su arco era elegante y que la hoja estaba pulida hasta alcanzar un brillo de espejo. A pesar de la belleza de la hoja, los accesorios, la empuñadura e incluso la vaina eran muy sencillos. ¡Qué hermosa espada! Es una obra de arte. Para entonces, muchos aventureros del gremio ya se habían percatado de la escena y habían empezado a reunirse alrededor. Quienes habían oído la conversación corrieron la voz, y la noticia se extendió rápidamente entre la multitud. ¿Es esa una espada del lejano oriente? Sí, sin duda, he visto a Cíclope portando un arma del mismo estilo. Está tan flaco, ¿de verdad es herrero? Quizás lo aprendió de otro sitio. La zona se llenó de ruido con el murmullo de las especulaciones. Riley ignoró el alboroto a sus espaldas y miró a la recepcionista del gremio mientras preguntaba. ¿Me puedes dar una referencia?
A diferencia de lo que ocurre en los juegos, el gremio de aventureros de Aquino se encargaba del reclutamiento de familias. Gestionaba las familias dentro de la ciudad, mientras que los asuntos de personal eran gestionados de forma autónoma por las propias familias. Como recién llegado, Riley no sabía cómo unirse a la familia Hefesto, razón por la cual había acudido al gremio. Además de gestionar las familias, el gremio ayudaba a los nuevos aventureros y reclutas. Riley ahora estaba clasificado como un recluta, alguien que buscaba unirse a una familia. Claro que puedo hacerlo, dijo la recepcionista del gremio, pero para que lo sepas, no tenías que demostrarme nada, al fin y al cabo, los miembros de la familia son los que hacen la selección. Imitando el gesto anterior de Riley, devolvió la espada con ambas manos. Riley tomó la hoja y la deslizó de nuevo dentro de la faja que llevaba a la altura de la cintura. La recepcionista del gremio sacó entonces una tarjeta y explicó que era un mapa con indicaciones. Siguiendo las señales de tráfico, podría encontrar a la familia Hefesto. Además, la tarjeta servía como recomendación del gremio. Gracias. No hay problema, respondió la recepcionista del gremio sonrojándose. En ese preciso instante, un hombre tan corpulento como un oso se abrió paso entre la multitud. ¿Se puede usar una espada así en una pelea real? Se acercó a Riley, dominándolo con su estatura, y le dijo. Es solo un espectáculo, ¿no? Si alguien como tú puede unirse a la familia Hefesto, ¿quién querría comprar armas en la tienda de armas Hefesto? Ja ja ja. Riley lo miró, con la misma expresión. ¡Qué frase tan cutre! Dijo, me sorprende que un personaje genérico de la mafia como tú haya conseguido vivir tanto tiempo en lugar de ser producido en masa en una fábrica. Punto punto punto. Las expresiones de los espectadores se tornaron extrañas al escuchar sus palabras, y un solo pensamiento surgió en la mente de todos. Este joven, a pesar de su atractivo aspecto, es un canalla de lengua afilada. El hombre con aspecto de oso se quedó paralizado por un instante, y luego sus ojos se abrieron desmesuradamente como si estuvieran a punto de salirse de sus órbitas. Resopló, y mientras llevaba la mano derecha hacia atrás para agarrar la gran espada que tenía a la espalda, la alzó en alto y miró a la recepcionista del gremio, evaluando su reacción. Riley se dio cuenta de esto y suspiró. Así que vino hasta aquí para provocarme por pura envidia. Este tipo es inocente, pero también un tonto. ¿Ha pensado en lo que hará si sale humillado en esta situación? En muchas historias, los personajes que son humillados una vez no vuelven a aparecer. Niño. Mira bien. Esto, es un arma. Esa cosa tuya no es más que un palillo de dientes. Antes de que pudiera terminar, un brillante destello blanco cruzó el cielo ante sus ojos. Fue un tajo, pero tan rápido que solo pudo sentir su filo sin ver la hoja en sí. Sonido metálico. La ancha hoja cayó al suelo. El hombre aún no había asimilado lo sucedido. Sintiendo que su mano se aligeraba, la llevó frente a su rostro y contempló la gran espada que sostenía. No, ahora solo era una espada rota. La gran espada de 2 metros ahora medía menos de un tercio de su longitud original. Donde la hoja había desaparecido, solo quedaba una sección transversal lisa y limpia, como si la hubieran cortado limpiamente. Riley envainó su asauchi con expresión impasible. ¿Satisfecho ahora? Si no quieres salir lastimado, no me molestes más. Dicho esto, rodeó al hombre con aspecto de oso y se dirigió a la salida del gremio. Pero antes de que pudiera marcharse, el hombre con parecida a un oso soltó la espada rota, agarró un largo banco con furia y lo blandió contra la espalda de Riley. Un brillo frío apareció en los ojos de Riley. Su mano ya descansaba sobre la empuñadura de su asauchi. Con un solo tajo, podía partir al hombre en dos por la cintura. El único inconveniente era manchar su hoja con la sangre de un don nadie, un insulto a la propia espada. En el instante en que se giró, la mano de Riley se quedó paralizada a mitad del trazo cuando una figura azul apareció ante él, alzando una mano para sujetar el banco que descendía. La voz del recién llegado resonó. ¿Un ataque sorpresa? Eso es un acto vergonzoso para un aventurero. Detén esto de inmediato y sométete al juicio del gremio. Riley se quedó mirando la espalda de la persona que tenía delante. La figura tenía el pelo corto y gris, pero su voz era de niña. Vestía un atuendo azul que recordaba a la armadura de un caballero, confeccionado a medida para su figura femenina. Sus piernas estaban cubiertas con medias negras hasta el muslo. La justa intervención de la muchacha de cabello gris impidió que Riley desenvainara su espada. Abandonó la idea de acabar con la vida del hombre. La furia del hombre con aspecto de oso, frustrado en su intento, se desató. No te metas en esto. Rugió.
Justo cuando estaba a punto de continuar con su ataque, sus compañeros salieron corriendo de entre la multitud. 4 o 5 de ellos sujetaron al hombre furioso. La chica de cabello gris observaba la escena atónita. Idiota, detente. Esa es Ardi Barma, una aventurera de nivel 2 y la hermana menor del capitán de la familia ganesa. Siseó uno de sus compañeros. Aquellas palabras hicieron recapacitar al hombre. Familia ganesa. Nivel 2. La hermana del capitán de la familia. Cualquiera de esos títulos por sí solo iba mucho más allá de lo que él podía permitirse provocar. Sin dudarlo, el hombre inclinó la cabeza. Lo siento. Me equivoqué. No debí haber provocado a alguien y causado problemas en el gremio. Al ver su disculpa, la expresión severa de la chica de cabello gris se suavizó y se transformó en una dulce sonrisa. Siempre y cuando entiendas tu error. No dejes que vuelva a suceder, ¿de acuerdo? Sí, señora. Gracias por su generosidad. El grupo huyó del lugar. Al ver que el asunto estaba resuelto, Riley miró a la chica de pelo gris, asintió con la cabeza y luego se dio la vuelta para marcharse. Para su sorpresa, tan pronto como salió del gremio, la chica lo alcanzó. Espera. Espadachín de pelo negro. Corrió delante de él, apretando los puños, con los ojos brillantes de emoción. Esa destreza con la espada fue increíble. Aunque ese hombre solo era de nivel 1, ya eres así de fuerte sin siquiera haber recibido a Fauna. Es increíble. Ante los elogios de la chica, Riley respondió. Gracias, pero no es una técnica tan asombrosa. Todavía estoy lejos de ser una experta. Fue increíble. Ah, sí. Soy Ardi Barma de la familia ganesa. ¿Te gustaría unirte a nuestra familia? Así que, esta chica de pelo gris solo quiere presentar a su familia. 3. Capítulo 3. Forjando el alma. La chica se presentó como Ardi, y a Riley le vino a la mente una escena anterior. En esa escena, la niña que tenía delante había intentado proteger a un niño, pero fue emboscada por el Evilus y asesinada por una bomba atada al niño. Sigue viva y aún no ha alcanzado el nivel 3. Eso significa que el plan Evilus no ha comenzado. Hola, Ardi. Soy Riley. ¿Riley? Es Riley. Jaja, perdón. ¿Estoy siendo tonta? Ardi se rascó la cabeza, con expresión avergonzada. Riley la observaba, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios. Pero él la rechazó igualmente. Lo siento, pero he decidido unirme a la familia Hefesto. Gracias por la invitación, de todos modos. Es un honor. La familia ganesa. Una de las pocas familias de rango S de horario. El gremio clasificó a las familias en 10 rangos según su tamaño y fuerza, desde la S hasta la I. Para ascender de rango a una familia era necesario completar misiones difíciles y no era tarea sencilla. Las familias de rango S eran una rareza incluso en horario. Su fuerza era evidente. Al oír sus palabras, el entusiasmo de Ardi se desvaneció. Ah, claro, mencionaste que eres herrero, espera, herrero. Exacto. Tú fuiste quien hizo esta increíble espada. En ese caso, ¿podrías forjar un arma personalizada para mí? Ardi, que había estado cabizbajo durante menos de 2 segundos, se animó de nuevo. Al encontrarse con su mirada pura y sincera, Riley hizo una pausa de medio segundo antes de responder. Por supuesto. Con mucho gusto. Eso es genial. Exclamó Ardi, levantando las manos con alegría. Sin embargo, mis espadas no son armas comunes. Están ligadas a tu destino y deben forjarse con tu alma. La expresión de Riley era seria, sin dejar lugar a dudas. ¿Mi alma? Ardi ladeó la cabeza, intrigada pero sin comprender. Riley no dio más detalles. En cambio, dijo. Además, mis honorarios no son baratos. Si quieres una de mis espadas, ven a buscarme con 50 millones de balis. Aunque Ardi cumplía con los requisitos para ser portador de una Zampacudm, los negocios eran los negocios. Tener una buena impresión de alguien era diferente a tener una relación cercana con esa persona. Tenía menos de 10.000 balis a su nombre. Llamarse pobre no sería una exageración. 50 millones de balis era un precio mínimo, y él tenía previsto cobrar hasta 500 millones de balis. 50 millones de balis, Ardi se quedó atónito ante la cantidad. Pero solo fue una sorpresa. Como miembro estrella de la familia ganesa y hermana menor de su capitán, Shakti Barma, gastar 50 millones de balis en un arma no era descabellado. Tales eran las ventajas de pertenecer a una familia poderosa. Lo entiendo, dijo Ardi. Casualmente, no he conseguido un arma personal desde que alcancé el nivel 2.
Me encantaría que pudieras forjarme una, Rayleigh. Ella había presenciado de primera mano su filo al cortar la gran espada y su hermosa piedra. Por eso, reconoció la habilidad de Rayleigh. Puede que suene extraño viniendo de mí, pero no deberías confiar en la gente tan fácilmente, comentó Rayleigh, considerando que la chica era demasiado seria. De vuelta en el gremio, algunas personas habían cuestionado si el arma era creación suya. No se había enfadado desde que se trataba de una duda razonable. La herrería no era un juego de niños. Era un oficio complejo que requería años de experiencia acumulada para dominarlo. Era común y normal que los jóvenes herreros se encontraran con escepticismo. Yo, confío en ti, Rayleigh. Eres como los espadachines errantes de los cuentos que he leído. Ah, no, por favor, olvida que dije eso. ¿Espadachines errantes? ¿Libros de cuentos? Ah, claro. Rayleigh recordó una de las aficiones de la niña. Su amor por las historias de héroes. Especialmente Argonauta. Si a alguien que relaciona todo con el romance se le llama cabeza de amor, entonces a esta chica le daba cabeza de héroe. Confiar en mí por semejante motivo, Rayleigh negó con la cabeza con una leve sonrisa divertida. Al darse la vuelta para marcharse, se despidió de la chica con la mano. Tras despedirse de Ardy, Rayleigh siguió las indicaciones hasta una tienda regentada por la familia Hefesto. Incluso antes de entrar, vio armas con precios exorbitantes expuestas en los estantes. Los materiales por sí solos, su brillo y textura, diferentes a todo lo ordinario, dejaban claro que estas armas habían sido forjadas con metales preciosos. Sin embargo, no se trataba de armas de alta gama. La mayoría eran de tercer nivel. En términos de videojuegos, eran más o menos equivalentes al equipo de nivel épico. Aún existían dos niveles más raros y poderosos por encima de ellos. Rayleigh empujó la puerta de la armería y entró. Al oír el tintineo del timbre de la puerta, una chica uniformada se giró y dio un paso al frente para saludarlo. Hola, bienvenidos a la tienda de armas de la familia Hefesto. Rayleigh la miró y fue directo al grano. Hola, quiero unirme a la familia Hefesto. ¿Cómo puedo hacer la prueba? Al oír sus palabras, el rostro de la dependienta reflejó la misma expresión que la recepcionista del gremio. ¿Quieres unirte a la familia Hefesto? Rayleigh asintió y explicó. Así es. Soy herrero. Su voz resonó en la parte trasera de la tienda, donde la oyó una mujer llamativa con el pelo rojo fuego, vestida con ropa de hombre. Ella alzó la vista, su expresión se tornó intrigada y salió por la parte de atrás. ¿Dices que quieres unirte a la familia Hefesto? Preguntó la mujer pelirroja al aparecer. Rayleigh siguió el sonido de su voz y vio la figura. Su aura divina lo dejó atónito. Aunque solo fue una mirada, lo entendió. Ella es una diosa. Además, el parche que cubría su ojo derecho, combinado con su cabello y ojos de color rojo fuego, tales características eran raras, incluso entre las diosas. No hubo ningún error. Esto fue, Rayleigh se llevó una mano al pecho e hizo una reverencia. Diosa de la herrería, Hefesto. Permítame presentarme. Soy Rayleigh. He cruzado medio continente para estar aquí, con la esperanza de convertirme en miembro de su familia. Ruego que me acepte. Ante su franqueza, Hefesto lo miró de arriba abajo con una sonrisa en los ojos. Su mirada se detuvo en su rostro por un instante antes de dirigirse a la espada que llevaba en la cintura. Como diosa de la herrería, veía cosas que la gente común no podía ver. ¿Ese niño es creación tuya? Preguntó. ¿Puedo echar un vistazo? Rayleigh sacó el asauchi y se lo entregó. Hefesto lo tomó y comenzó a inspeccionarlo. Tras un instante, preguntó con un dejo de sorpresa. Esto es una suposición basada en la intuición, pero, ¿esta espada está incompleta? La expresión de Rayleigh cambió. Como cabría esperar de la diosa de la herrería, la mejor herrera del mundo. Con una sola mirada, pudo darse cuenta de que la asauchi no era una zanpakuto completa. Todavía no había despertado la habilidad de forjar una zanpakuto de verdad, así que solo podía forjar una asauchi. Pero una vez que recibiera a Falna y desbloqueara su potencial, sería capaz de forjar una verdadera zanpakuto. Sí, confirmó Rayleigh. Notable. Me halagas. Hefesto pensó que ella podría haber encontrado un tesoro. ¿Cuántos años tiene? 15. Eres joven. Rayleigh no comprendió el significado más profundo detrás de sus palabras. Rayleigh, Hefesto lo observó un momento más y luego le extendió la mano. Bienvenido a mi familia. A partir de hoy, eres mi hijo. Como tu dios patrono, puedes acudir a mí con cualquier problema o dificultad que enfrentes.
Una familia era un hogar compartido para un dios patrón y sus hijos, similar a una familia. Pero, fundamentalmente, una familia también era una facción. Y como facción, su supervivencia dependía de los intereses que la sustentaban. La sede central, los suministros y los fondos operativos requerían suficiente dinero para su mantenimiento. Por lo tanto, cada miembro de la familia debía poseer su propio valor. Riley había demostrado su valía. Puede que suene frío decirlo así, pero en ese momento era como una piedra áspera. Que se convirtiera en una joya dependía de hasta dónde le permitiera llegar su potencial. Por mucho que un mortal perfeccionara sus habilidades, pocos podían alcanzar un nivel que asombrara incluso a los dioses. Para convertirse en una gema, uno debía demostrar cualidades suficientes después de recibir fauna. Lo que los dioses valoraban más era el potencial de los mortales en el mundo inferior. Para ellos, era como abrir una caja sorpresa, y fauna era la llave necesaria para abrirla. 4. Capítulo 4. Magia y habilidades. Dentro de la habitación privada, Hefesto untó su icor en la espalda de Riley. A medida que la sangre se transformaba, los crípticos jeroglíficos se fueron organizando en una forma única. El escudo de armas de Hefesto estaba ahora marcado a fuego en él. Con esto, ahora eres uno de mis hijos, dijo Hefesto con voz suave. Riley podía percibir las complejas emociones que se entretejían en sus palabras. Ternura, sinceridad y cariño. Eso le hizo sentirse favorecido. En ese mismo instante, al recibir la falna, sintió que un poder despertaba en su interior. Un momento, ¿qué es esto?, exclamó Hefesto con asombro. Se quedó mirando el panel de estado que había aparecido en la espalda de Riley, y sus ojos se abrieron de par en par mientras lo examinaba de un lado a otro. Vaya, vaya, esto va mucho más allá de superdotado, jajaja. Hefesto estaba tan sorprendida por lo que vio que no pudo evitar reírse, pasándose una mano por el pelo como para comprobar si estaba soñando. No solo tenía magia, también tenía una habilidad. Estado. Nombre. Riley. Nivel. Nivel 1. Talento. Fuerza. I0. Resistencia. 10. Destreza. I0. Agilidad. I0. Magia. I0. Magia. Camino destructivo, Adou. Magia ofensiva, magia de lanzamiento rápido, magia ofensiva de área de efecto. Puede usar hechizos de sendero destructivo numerados del 1 al 99. Camino de unión, Bakudou. Magia de supresión, magia defensiva, magia de barrera. Puede usar hechizos de sendero vinculante numerados del 1 al 99. Camino de sanación, Kaidou. Magia curativa, magia regenerativa, magia purificadora. Puede usar hechizos de sendero de sanación. Habilidades. Hoja del alma, Zanpakuto. Puede forjar Zanpakuto. Puede nombrar Zanpakuto. Se obtiene dominio cuando una Zanpakuto logra una gran hazaña. Al contemplar la pantalla de estado, tan extravagante que parecía imposible para una aventurera novata de nivel 1, especialmente en las secciones de magia y habilidades, incluso Hefesto, que había vivido durante más de 100 millones de años, sintió que estaba viendo algo nuevo por primera vez. 3 tipos de magia desconocidos que abarcan ataque, defensa y curación, es como ese nuevo infierno. Y luego estaba esa habilidad de tipo producción, también inaudita. ¿Qué es una Zanpakuto? ¿Podría ser un arma similar a una espada mágica? Hefesto estaba desconcertado. Tener 3 cartas de magia ya era bastante escandaloso. Mientras el rendimiento de estos hechizos mágicos no fuera lamentable, Riley tenía garantizado el éxito. Sería un desperdicio que se dedicara simplemente a ser herrero. Hefesto sintió una punzada de preocupación. ¿Podría ella guiar a Riley para que alcanzara todo su potencial? Un niño con semejante talento sería una prioridad absoluta en una familia centrada en la exploración como la familia Loki. Con un poco de entrenamiento, podría convertirse en un aventurero estrella de renombre en pocos años. La familia Hefesto era una familia de tipo producción. Sus miembros se centraban en la forja, con escasos logros en la exploración de mazmorras. Quizás no pudieran satisfacer las necesidades de este niño. Al notar el prolongado silencio de la diosa, Riley preguntó: «Diosa, ¿sucede algo?». Hefesto la sacó de sus pensamientos. «No es nada. Ahora transcribiré tus habilidades al idioma común». «Gracias, diosa». Hefesto presionó una hoja de papel contra la espalda de Riley, creando una transcripción de su estado. Mientras trabajaba, explicó: «Esta es la manifestación directa de fauna. Mediante el poder de un dios, extraemos el potencial de los niños del mundo inferior y les damos la oportunidad de crecer. ¿Ves estos valores numéricos?». Hefesto señaló el contenido del papel. «Estas son tus habilidades.
Aunque ahora mismo todos están a 0 y tú solo eres de nivel 1, tu recipiente ha despertado. A partir de ahora, necesitas llenarlo de agua para subir de nivel y volverte más fuerte. El agua es Excelia. Puedes obtenerla mediante aventuras o en tu vida diaria. La Excelia que ganes se almacenará en tu interior. Cuando hayas acumulado suficiente, necesitarás actualizar tus habilidades para seguir creciendo. Solo el dios patrón de una familia puede actualizar las habilidades. Lo entenderás mejor cuando lo experimentes por ti mismo. Su tono cambió, volviéndose severo. Después de repasar tus habilidades, lo mejor es destruir este papel. Para un aventurero, la magia y las habilidades son sus mejores cartas. Si puedes evitar revelarlas, debes hacerlo. ¿Entendido? Al verla hacer hincapié en esto, Rayleigh asintió para demostrar que había entendido. Aún preocupado, Hefesto repitió la advertencia 2 veces más antes de dejarlo en paz. Sinceramente, suspiró Hefesto, vosotros, los hijos de Genkai, siempre nos sorprendís. Dejando a un lado la magia, jamás había visto una habilidad como esta. No puedo ofreceros ningún consejo, así que tendréis que dedicar tiempo a experimentar con ella. Rayleigh escuchó atentamente la detallada explicación de la diosa. Durante este tiempo, terminó de repasar sus propias habilidades. Camino destructivo, camino de la unión, camino de la sanación. Ninguno de ellos fue una sorpresa. Zanjutsu, Akuga, Shunpo y Kido. Entre las 4 habilidades fundamentales de un Shinigami, solo Kido calificaba como magia. Las demás Zanjutsu para el manejo de la espada, Akuda para el combate cuerpo a cuerpo y Shunpo para los pasos rápidos eran técnicas. Sin embargo, la habilidad espada del alma fue una grata sorpresa. Rayleigh pensaba que con ser capaz de forjar una Zanpakuto era suficiente. Pero cuando vio que podía obtener Excelia realizando grandes hazañas a través de la Zanpakuto que había creado, se sintió extasiado. No te dejes engañar por la rápida velocidad de subida de nivel de Belcranel. La mayoría de los aventureros luchan durante toda su vida para alcanzar el nivel 4, y muchos nunca llegan al nivel 3. De lo contrario, el nivel 2 no se consideraría un estatus de aventurero de alto rango. Como el primer y último héroe predilecto del mundo, Belcranel era un personaje tramposo con un origen privilegiado. Pero con esta habilidad, Rayleigh se dio cuenta de que se había convertido en el tipo de persona que solía despreciar. Si vendiera suficientes Zanpakuto, no estaría ganando X mientras está AFK. ¿Qué piensas hacer ahora? Preguntó la diosa. Rayleigh dio la respuesta que había decidido. Me dirijo a la mazmorra. MMM. Así pues, a pesar de su naturaleza impenetrable, este muchacho anhela la aventura, reflexionó Hefesto. Apenas tiene la cualificación de aventurero, pero está deseando entrar en la mazmorra. Hefesto sonrió. Adelante, pues. Pruébalo. Pero recuerda esto. En tu primer viaje a la mazmorra, no debes bajar del 3er piso. La diosa recalcó el punto con un tono grave. Rayleigh estuvo de acuerdo. De todos modos, no tenía previsto profundizar demasiado. Los monstruos de la primera a la 3er planta eran tan débiles que un granjero armado con una herramienta podía derrotar a uno él solo. Hasta la fecha, la tasa de mortalidad entre los nuevos aventureros que exploran estos pisos superiores ha sido 0. Dado que estos pisos estaban cerca de la superficie, rebosaban de aventureros. Si se metía en problemas, un grito de auxilio traería consigo el rescate. El único precio sería un poco de orgullo. Por estas razones, no merecía la pena asignarle a alguien para que lo guiara. Para nosotros, los herreros, subir de nivel es fundamental para crear obras de mayor calidad. Por ejemplo, las habilidades de desarrollo, aconsejó Hefesto a Rayleigh. En lo que respecta a ese tipo de conocimientos, recomiendo aprender de tu asesor asignado en el gremio, en lugar de hacerlo de otro herrero. Lo entiendo, respondió Rayleigh. Aunque tenía algunos conocimientos sobre las habilidades de desarrollo, sabía que necesitaba estudiarlas para comprender cómo funcionaban. En lo que respecta a asuntos del mundo real, lo mejor era confiar en la experiencia del mundo real. Esto es lo que sabía hasta ahora. Una condición para adquirir una habilidad de desarrollo era subir de nivel. Cada vez que un aventurero subía de nivel, tenía la posibilidad de obtener una habilidad de desarrollo adicional. Las acciones de un aventurero antes de subir de nivel influyeron en la probabilidad de adquirir habilidades de desarrollo específicas. La mayoría de las habilidades de desarrollo proporcionaban una mejora adicional a una habilidad especializada. Por ejemplo, la presencia o ausencia de la habilidad de desarrollo herrero era un indicador directo de la habilidad de un herrero.
Tsubaki Kohlbrande, el capitán de la familia Hefesto, había alcanzado el nivel 5 como herrero, un nivel superior al de un herrero común. Este fue uno de los factores clave que la convirtieron en la mejor herrera de la ciudad. Aunque Rayleigh se hacía llamar herrero, en el fondo era un Shinigami y su énfasis en la fuerza era evidente. Me convertiré en el Shinigami de este mundo. Juró. Hablando de la mazmorra, hace mucho tiempo, en una era antigua, antes de que existiera la ciudad laberíntica Horario, este lugar fue en su día un abismo sin fondo de profundidad desconocida, que desde arriba parecía un agujero enorme en la tierra. Situado en el borde del continente, este gran abismo arrojaba hordas interminables de monstruos que arrasaban la tierra, reproduciéndose y sembrando la devastación por donde quiera que iban. Los héroes de la antigüedad llegaron para contraatacar. En este frente de guerra construyeron murallas y pueblos, formando el asentamiento que se convertiría en Horario. Siglos después, los dioses del reino celestial llegaron a un acuerdo. Sellaron su poder divino y descendieron de los cielos, optando por vivir entre la gente del mundo inferior en lugar de permanecer en su hogar inmutable. El gran dios Urano utilizó su poder divino para cerrar el abismo, impidiendo que los monstruos abandonaran sus profundidades y llegaran a la superficie. Durante su descenso, los dioses destruyeron la Torre de Babel. Encargaron al legendario artesano Dédalo la construcción de una nueva Torre de Babel, o mejor dicho, Babel 2.0, que es la imponente aguja blanca que hoy se alza hacia las nubes. De este modo, la Torre de Babel se convirtió en la tapa que sellaba la mazmorra. Con esto, la era de los héroes llegó a su fin y comenzó la era de los dioses y las familias. Siguiendo las instrucciones de Hefesto, Rayleigh recogió un kit de iniciación de los suministros de la familia. Contenía una espada corta de hierro, un par de guantes, un par de botas y algunas piezas diversas. Examinó el equipo, pero no pudo encontrar la marca registrada de Hefesto en ninguno de ellos. Parece que los miembros de familia los hicieron para practicar, reflexionó Rayleigh. Se armó. Sus oponentes no fueron fuertes durante los primeros pisos, pero eran monstruos con intenciones asesinas. Si tuvieran la oportunidad, atacarían con la intención de matar. Esto fue una batalla real, no un juego. Tras ponerse su nuevo atuendo, Rayleigh parecía un auténtico aventurero. Vestía una capa de color gris parduzco, con su asauchi y la espada de hierro colgando de su cintura. Llevaba una bolsa de herramientas colgada a la espalda y sus articulaciones estaban protegidas por protectores. Aunque no era de la mejor calidad, este equipo superaba con creces las expectativas de la mayoría de los aventureros novatos. Cuando Bella, el elegido, se convirtió en aventurero, tuvo que pedir un préstamo al gremio para comprar equipo básico porque la familia Estia estaba en bancarrota. Ella no podía ofrecerle apoyo material. En comparación con el equipo de mala calidad proporcionado por el gremio, la chatarra que acumulaba polvo en el almacén de la familia Hefesto era de mucha mejor calidad. Con una mezcla de emoción y entusiasmo, Rayleigh llegó a la Torre de Babel. Hoy vivió su primera aventura inolvidable. Objetivo. Tercer piso. Vamos. La cantidad de estadísticas mágicas que posee corresponde a la cantidad de Reiatsu que puede usar, lo mismo ocurre con otros si también usan una Zanpakuno. 5. Capítulo 5. El Shinigami de la familia de Hefesto dentro de la Torre de Babel. Rayleigh bajó la escalera de caracol. Como era por la tarde, el número de personas que salían del laberinto superaba con creces al de las que entraban. Muchos presentaban las marcas de combates recientes. Un número considerable de personas resultaron heridas. Las lesiones eran una parte inevitable de la lucha contra los monstruos, por lo que formar grupos era esencial. A menudo, un único compañero de confianza puede convertir una situación imposible en solitario en una situación manejable. Nivel del sótano 1. Esto aún no era el laberinto propiamente dicho. El camino que conducía hasta aquí era conocido como la puerta. Mientras caminaba, Rayleigh estudió el manual del aventurero novato publicado por el gremio al llegar a la entrada del laberinto. Rayleigh sintió un escalofrío que subía desde las profundidades. Aunque solo una puerta lo separaba del mundo exterior, sentía como si hubiera entrado en otro reino. Primer piso. Pasaron varios minutos. Rayleigh se movía por la mazmorra con los sentidos agudizados, atento a cada sonido y movimiento a su alrededor. Topográficamente, la primera planta se parecía a una cueva. Numerosos minerales luminiscentes incrustados en las paredes de la cueva iluminaban los alrededores, proporcionando una excelente visibilidad. Según la experiencia colectiva de los aventureros, la mazmorra podría dividirse en 4 niveles.
plantas superiores, plantas 1 a 12, plantas intermedias, plantas 13, 24, plantas inferiores, pisos 25-36, pisos profundos, pisos 37 e inferiores. La estructura de la mazmorra era cónica, y su superficie se expandía con cada piso descendente. Las capacidades de un aventurero de nivel 1 se limitaban a explorar los pisos superiores. Dentro de este nivel, los monstruos de los pisos 1 a 4 tenían estadísticas de habilidad que iban de I a H, en relación con los aventureros. Estrategias tan detalladas, el gremio se ha esforzado mucho en esto, murmuró Rayleigh, sin saber que los aventureros que leían esos manuales eran escasos. Gak, Gak, al acercarse a una esquina, un grito extraño lo sobresaltó. Miró a su alrededor. La oscuridad se extendía más allá. El sonido provenía del interior. Rayleigh sacó la espada de hierro de su cintura mientras levantaba los dedos de su mano izquierda. De acuerdo, entonces vamos a intentarlo. Destrúyete a ti mismo, perro negro de Rondamini, con una sola mirada, serás incinerado y te cortarás la garganta. Susurró el conjuro. Bakudo 9. Heki. El cántico de Kido se desató en ese momento y una luz roja se disparó hacia la oscuridad. Un grito de pánico resonó desde el interior. Rayleigh atacó hacia adelante. Al doblar la esquina, divisó al monstruo atado por la luz roja. ¿Eso es, un duende? No tuvo tiempo para pensar más. La espada que sostenía en sus manos ya estaba blandiendo. La hoja se clavó en el cuello del trasgo y su cabeza fue cercenada, mientras su cuerpo se desplomaba al suelo. Durante su viaje de 5 meses, ya había participado en combates y se había encontrado con goblins anteriormente. Pero los monstruos de la superficie y los que se encontraban dentro de la mazmorra eran mundos aparte en cuanto a fuerza. Por eso, desde el principio utilizó un sendero vinculante recitado con cánticos. Parece que me pasé un poco, Rayleigh reflexionó. Después de todo, acababa de recibir una falna y todas sus estadísticas estaban en su punto más bajo. El atributo mágico afectaba la calidad y cantidad de su presión espiritual. A partir de ese Bakudo Nine, Heki estimó sus límites. En plena forma, podía desatar a Kido a su máxima potencia 3 veces. Además, por ahora podría usar a Kido hasta el número 9. Maricón. El cadáver del duende se desintegró en cenizas. En el lugar donde había estado, solo quedaba en el suelo un cristal que palpitaba con energía mágica. Rayleigh recogió el cristal y lo examinó. Así que, esta es una piedra mágica. Se maravilló ante ello. En la mazmorra, los cuerpos de los monstruos desaparecían al morir, absorbidos por la mazmorra para renacer. El ciclo de muerte y reaparición de los monstruos. Tras la muerte de un monstruo, la piedra mágica que se encontraba dentro de su cuerpo caía al suelo. También existía una pequeña posibilidad de obtener objetos adicionales. Para los goblins, el objeto que soltaban era un diente de goblin. La probabilidad de que apareciera un objeto como recompensa era baja, pero mientras la piedra mágica no fuera destruida, la obtención estaba garantizada. Las piedras mágicas de monstruos son la principal fuente de ingresos para los aventureros. El gremio compra piedras mágicas y las transforma en otros objetos, como las lámparas de piedra mágica que se utilizan para iluminar la ciudad. Rayleigh guardó la piedra mágica, del tamaño aproximado de una moneda de oro, y continuó su camino. Poco después, se encontró con otro duende. Esta vez, no se escondió. El duende lo vio y se abalanzó sobre él gritando. Rayleigh puso a prueba su Shumpo, esquivando el ataque del goblin y rodeándolo. El duende se quedó paralizado en su postura de ataque. Demasiado lento. Antes de que pudiera reaccionar, Rayleigh le clavó la espada en la columna vertebral. De pie detrás del goblin, Rayleigh giró la empuñadura, necesitando un poco de esfuerzo para sacar la hoja mientras brotaba un chorro de sangre. ¿Era ese hueso lo que sentí hace un momento? Rayleigh inspeccionó el filo de la espada de hierro y encontró varias muescas. Deben de haber sido causadas por el hecho de que la hoja se enganchó en el esternón del duende. Era cuestión de ángulo. Ahora que lo pensaba, había oído que muchos huesos del cuerpo humano podían dañar el filo de una espada. El esternón y el cráneo, por ejemplo. Así pues, si el objetivo es alcanzar el corazón, se debe apuntar a la zona situada debajo de la caja torácica o debajo de la garganta, cerca de la clavícula. Estos ángulos evitaban el hueso, previniendo así daños en la hoja. Dicho esto, contra un duende, la fuerza de su último ataque penetrante había sido excesiva. Rayleigh reflexionó sobre su actuación, repasando mentalmente los problemas con los que se había encontrado. Si logra abordar estos puntos en la próxima batalla, podrá convertir la experiencia en un crecimiento tangible.
Hacerse más fuerte no se trataba solo de acumular estadísticas. Su tercer encuentro con un monstruo fue otro duende. Esta vez, Riley decidió probar a Kuda. Las garras y los dientes del duende eran afilados. Retiró el brazo izquierdo, con la mirada fija en la criatura, siguiendo sus movimientos para localizar su centro de gravedad. Gree. El duende lanzó un chillido, mientras sus afiladas garras se abalanzaban sobre el rostro de Riley. Riley se inclinó hacia adelante, esquivando las garras mientras se lanzaba al ataque. Su brazo derecho, que mantenía flexionado, lanzó un puñetazo a corta distancia contra la parte inferior del antebrazo del duende. Ruido sordo. El brazo atacante del duende fue apartado de un golpe. Su centro de gravedad se desplazó, dejándolo completamente expuesto. Riley le clavó el puño derecho directamente en el corazón al duende. A medida que el puño aceleraba, giraba hacia adentro, alcanzando un segundo impulso de velocidad. ¡Gaa! El duende gritó, su corazón se detuvo. Murió en el acto. El tercero. Riley recogió la diminuta piedra mágica y continuó adentrándose. Pero los monstruos parecían haber desaparecido. No se encontró con un cuarto hasta que llegó al segundo piso. Suspiro. Esta es, pues, la planta más débil de las plantas superiores. Los monstruos no solo eran débiles, sino que además reaparecían con mucha lentitud. Dado que la mazmorra era un laberinto enorme, la frecuencia de reaparición de los monstruos era un factor decisivo en su nivel de peligrosidad. Por ejemplo, en un corredor circular, si los aventureros eliminaban a los monstruos de la entrada y avanzaban más, los monstruos de la entrada podrían reaparecer y unirse a la lucha antes de que se acabara con los del interior. Esto atraparía a los aventureros entre dos frentes, abrumándolos. Evidentemente, ese tipo de situación jamás ocurriría en esta planta. No es como un MMO recién lanzado donde hay más jugadores que monstruos. En serio, Riley entró en el segundo piso. Tras casi 10 minutos de exploración, no se había topado con un solo monstruo. Si esto continuaba hasta el tercer piso, Riley temía no poder resistir la tentación de romper la promesa que le había hecho a su diosa. Habían acordado que no se aventuraría a bajar del tercer piso. Grieta. Un ruido extraño proveniente de la pared llamó la atención de Riley. Retrocedió unos pasos. En lugar de desenvainar su espada larga sin filo, empuñó su asauchi. Crack, crack. Para asombro de Riley, 4 monstruos con aspecto de lagartos salieron arrastrándose de la pared de la mazmorra. En cuanto emergieron, la pared agrietada se reparó a una velocidad visible. Entonces, fijaron sus miradas en Riley. 2 de ellos bajaron a trompicones por la pared para atacar desde el suelo, mientras que los otros 2 se arrastraron por el techo. Riley esquivó la saliva que goteaba desde arriba con una expresión de asco, mientras estudiaba a los nuevos monstruos. Lagartos de mazmorra. Activos en los pisos 2, 4. ¿Son así de grandes? Tal vez entre 1,8 y 1,9 metros. O tal vez incluso de 2 metros de largo. Silbido. Riley usó Shumpo, apareciendo detrás de los 2 lagartos de la mazmorra en un abrir y cerrar de ojos. Les cortó la cabeza, dejando heridas pequeñas pero profundas. La sangre brotaba a borbotones, salpicando el suelo. Tras acabar con los 2 que estaban en el suelo, levantó el brazo, extendió el dedo índice y apuntó a los objetivos del techo. Hado 4. Byaku. Justo cuando estaba a punto de desatar a Byakurai, una leve brisa proveniente de las profundidades de la mazmorra rozó su espalda. Se quedó paralizado. Apenas había recorrido un tercio del segundo piso. Desperdiciar la valiosa presión espiritual de Kido para matar a 2 lagartos de la mazmorra no valió la pena. ¿Y si lanza su espada larga? Si fallaba el tiro, o si la espada se quedaba atascada en el techo o se la llevaban los lagartos, sería una pérdida devastadora. Te dejo ir por hoy. Riley suspiró y se dio la vuelta para adentrarse más en la mazmorra. Tras 2 horas de exploración, había reunido 16 piedras mágicas. Él las consideraba fragmentos porque eran demasiado pequeñas para llamarlas cristales o trozos. Su manejo de la espada, el combate cuerpo a cuerpo, el juego de pies y el kido habían sido practicados. Es hora de regresar. Riley contempló el oscuro y sinuoso pasaje. Este no es el horario de la historia principal, pensó. Los Evilus campan a sus anchas aquí. Eran como los gremios asesinos de jugadores de SAO, llenos de desviados y asesinos. El sol debería estar poniéndose afuera. Mejor regresar ahora, por si acaso. 6. Capítulo 6. La Torre de Babel. Riley llegó de nuevo al gremio. Esperó un rato en la fila y cambió sus piedras mágicas por dinero.
Mirando fijamente la pequeña cantidad de dinero en efectivo que sostenía en la palma de su mano, suspiró. Piedras mágicas de goblin, piedras mágicas de lagarto de mazmorra, ninguna vale mucho, como era de esperar. Un patético Valis de 1800. Tras guardar el dinero en el bolsillo, Riley buscó a su asesor para informarle sobre su exploración del día. Los aventureros novatos aún dependían de la guía de sus consejeros. Media hora después, Riley llegó a la Torre de Babel y viajó en un ascensor de otro mundo por primera vez en este mundo. La base de la familia Hefesto estaba ubicada en lo alto de la torre. Además de servir como la tapa de la mazmorra, el espacio interior de la Torre de Babel se utilizaba como un megacentro comercial moderno. La armería de la familia Hefesto, la enfermería de la familia Diamzech, junto con restaurantes y baños públicos, ocupaban las plantas comerciales. La Torre de Babel disponía de 17 plantas comerciales para alquilar, de las cuales 4 pertenecían a la tienda de armas de Hefesto. En los pisos restantes se encontraban las residencias de los dioses, además de un balcón alquilado por la diosa de la belleza, Freya, para espiar. Oh, has vuelto, has vuelto. Hefesto. Riley se sorprendió al ver a la diosa esperándolo. Al instante siguiente, oyó hablar a otra persona. ¿Así que eres el nuevo recluta? Una mujer salió de detrás de Hefesto. Medía 1,7 metros de altura y tenía rasgos que podrían describirse como llamativos rasgos femeninos. Llevaba un pareo que dejaba al descubierto unos abdominales definidos y una piel sana y bronceada. Tenía el pelo negro, los ojos rojos y el rostro de alguien del lejano oriente. Sobre su ojo, llevaba un parche, en el lado opuesto al de Hefesto. Riley la reconoció. El capitán de la familia Hefesto. Tsubaki Colbrande. Un aventurero de primera clase de nivel 5 conocido como el Cíclope. Hola, capitán. Soy Riley. ¿Eh? Tsubaki parpadeó y luego comentó con un tono curioso. Esta nueva recluta es muy educada. Ja ja ja. Llámame Tsubaki. No me gustan las formalidades complicadas. Muy bien, Tsubaki. Riley adoptó la nueva forma de dirigirse a él. Oh, hola. Tras intercambiar saludos, Tsubaki dio un paso al frente. Riley la observó mientras se acercaba, paso a paso, su rostro cada vez más cerca del suyo, casi rozándolo. Se sintió nervioso. La distancia es demasiado corta, señaló con el dedo a la Sauchi que Riley llevaba en la cintura y preguntó. Oye, ¿puedo ver tu trabajo? Antes de que Riley pudiera reaccionar, Hefesto golpeó a Tsubaki en la cabeza. Idiota. Todos llevamos esperando dentro un montón de tiempo. No puedes, capitán, dejar de causar problemas de una vez. Tras ser regañada, Tsubaki se portó bien. Pero aún así le susurró a Riley, pidiéndole que le prometiera que hablarían de espadas más tarde. Tras seguirlos a los dos hasta la base, Riley se encontró en medio de un banquete. Estuvieron presentes cerca de 100 personas. ¿Podría ser esto, podría ser todo esto para darme la bienvenida? Oye, chico. ¿Eres el nuevo? Eres flacucho, pero tienes buenos músculos. Tienes potencial. Un tío enano le dio una palmada en la espalda a Riley, haciéndole escocer. Este tipo, probablemente sea de nivel 3. Vamos, bebamos. El resto de la noche fue un borrón para Riley. Saludó a muchísima gente, intentó memorizar una montaña de nombres y bebió demasiado. Y ese tipo enano, resultó que solo tenía 20 años, ¡puaj! El alcohol barato es terrible para el estómago. Riley se incorporó apoyándose en una mano, sentándose erguido, y sintió que algo andaba mal. Giró la cabeza y vio a su capitán, Tsubaki, roncando a su lado. Ella dormía fatal. No punto apóstrofo. Ese no es el punto. Tsubaki. ¿Por qué duerme conmigo? ¿Qué demonios? Riley saltó de la cama, mirando sus propias manos con expresión de asombro. Justo ahora, creo que accidentalmente, siseo. ¿Por qué siento una corriente de aire? ¿Dónde está mi ropa? Buscó a su alrededor y encontró su ropa en un rincón, apestando a vómito. Vomité tanto. En fin, primero tengo que protegerme. Riley quitó la sábana de la cama, se la envolvió alrededor de la cintura y se acercó a la ventana para mirar afuera. Por un instante, pensó que había regresado a su vida pasada. Desde aquella ventana, vio la bulliciosa ciudad de Horario. Al ser uno de los pocos edificios altos de la ciudad, ofrecía una vista imponente que empequeñecía todo lo demás que se encontraba debajo. La visión le despejó un poco la mente.
Bien, el problema de la ropa, esta es una buena oportunidad para ponerlo a prueba. Construyendo un uniforme de Shinigami con poder espiritual. Riley respiró hondo, concentrando su atención en la pequeña presión espiritual que sentía en su interior. Visualizó cómo envolvía su cuerpo con ella mientras le daba forma. En un minuto, lo consiguió. Un uniforme negro de Shinigami se materializó en su cuerpo, con un estilo tal como lo había imaginado. Además, el emblema de la familia Hefesto estaba estampado en el uniforme. Riley inspeccionó su uniforme de Shinigami. Al comprobar que hasta el más mínimo detalle era impecable, asintió con satisfacción. No está mal para ser el primer intento, dijo. Volvió a mirar a la mujer medio enana que yacía en la cama. Estaba completamente muerta, sin dar señales de despertar. Riley la arropó y luego salió a buscar 2 mudas de ropa. Los colocó en la mesita de noche antes de marcharse. Mientras lo hacía, fragmentos de los sucesos de la noche anterior volvieron a su mente. Tsubaki insistió en ver la espada que había forjado, y me estuvo molestando durante todo el camino hasta mi habitación. Con la Asauchi sujeta a la cintura, Riley se dirigió hacia el distrito de los talleres, saludando a todo aquel con quien se cruzaba por el camino. Un herrero experimentado lo condujo al taller de la forja. Sonido metálico. Sonido metálico. Para alguien que estaba recuperándose de una resaca, el martilleo rítmico era un poco excesivo. Riley, ¿has venido a forjar? Sí. ¿Forjar una espada como la que llevas en la cintura? Así es. Riley estaba perplejo, preguntándose a qué se refería el herrero. En ese caso, tengo una petición. ¿Una petición? Adelante, dijo Riley. Te escucharé. Yo me haré cargo del coste de los materiales, dijo el herrero, pero a cambio, quiero observar el proceso de forja de espadas del lejano oriente. Riley lo entendió. Así que a eso se trata. La familia de la diosa de la herrería Hefesto era una reunión de maestros de todos los ámbitos de la herrería. Eran como forjando otakus, apasionados por su oficio. La oportunidad de presenciar una técnica de forja extranjera les resultaba atractiva. Para estos herreros, observar el proceso una sola vez solía ser suficiente para comprender sus principios básicos, o incluso para replicarlo. Pero a Riley no le importaba. Al fin y al cabo, solo era una Asauchi. Sin la habilidad espada del alma, una Asauchi no era diferente de una katana común. Tan solo dentro de la familia Hefesto, por no hablar del resto de horario, se podrían forjar una hoja de esta calidad. Riley aceptó la propuesta del herrero principal, recibió un juego de materiales de alta calidad y comenzó a martillar el acero allí mismo. El taller estaba equipado y Riley vio por primera vez algunas herramientas avanzadas. Bajo los golpes rítmicos de su martillo, el acero se alargó, adquiriendo la forma tosca de la hoja de una espada. Riley cortó y eliminó el material sobrante. A medida que la hoja iba tomando forma, le aplicó una capa de arcilla al filo antes de someterla a un tratamiento térmico. Tras el templado, Riley pulió la hoja hasta que brilló con un acabado de espejo. Preparó una shirasaya para la espada, una sencilla vaina y empuñadura de madera, desprovistas de cualquier adorno. Riley, eso es increíble, elogió el herrero mayor. ¡Qué técnica tan exquisita! Gracias. Si pudiera darte un consejo, continuó el herrero, sería que subieras de nivel cuanto antes y adquirieras una habilidad de desarrollo. La habilidad de herrero es útil, aumentará tu eficiencia. Riley asintió en señal de agradecimiento. ¿Herrero? Era cierto. Incluso un herrero de nivel 1 podía trabajar, pero una vez que ganaba reputación, los encargos llovían, lo que hacía que la eficiencia fuera crucial. Pero eso era para herreros comunes. Como creador de Zanpakuto en este mundo, el futuro Shinigami, Riley priorizó la calidad sobre la cantidad. Cada Zanpakuto era única. Solo aquellos a quienes él considerara dignos podrían poseer uno. El proceso de forja estaba completo. Riley abandonó la base, llevándose consigo a los 2 Asauchi. Con esto, ya tenía uno más de los materiales necesarios para crear una Zanpakuto. Teniendo en cuenta que iba a explorar la mazmorra solo durante un tiempo, quiso forjar una Zanpakuto para aumentar su poder de combate y que le sirviera como baza decisiva. Con la presión espiritual a la que está sometido actualmente, mantener el Shikai durante un período prolongado sería difícil. Las Zanpakuto se pueden dividir en 2 categorías. De combate directo y de tipo Kido. Lo primero no requería mucha explicación. En el Seireitei, aparte de la 11ª división, la mayoría de los Shinigami empuñaban Zanpakuto de tipo Kido.
Las Zanpakuto de tipo Kido incluían espadas elementales como las de tipo Fuego, Rikjin Haka, Todiume, y las de tipo Hielo, Inbrinmaru, Yuki no Inbrinmaru, así como espadas de tipo especial con efectos únicos, como Wabisuke, duplica el peso de cualquier cosa que golpee, y Suzumebachi, mata al segundo golpe. Las Zanpakuto de tipo combate directo eran una prioridad baja. Los monstruos de los pisos superiores no pudieron resistir el filo de una Sauchi. Aumentar aún más el poder de ataque contra un solo objetivo con una Zanpakuto de tipo combate directo resultaría en un daño excesivo. Con ello, los requisitos quedaron claros. Primero, tenía que ser de tipo Kim. En segundo lugar, necesitaba un consumo de baja presión espiritual. En tercer lugar, debe ser un tipo elemental con capacidad de control de masas, eficaz a media y larga distancia, y poseer una excelente área de efecto. ¿Una Zanpakuto que pudiera satisfacer todas estas condiciones? Rayleigh analizó las posibilidades en su mente. Recordó el pecho que había tocado accidentalmente aquella mañana. Esto me hizo pensar en Matsumoto Ranjiku, famosa por tener las cimas más altas de la sociedad de almas. De acuerdo, ya me decidí. Eres tú, Aineko. La presión espiritual equivale a las estadísticas mágicas que posee. 7. Capítulo 7. Aineko, un Kid Zanpakuto de tipo Gentle C. Habilidad Shikai. La hoja se convierte en ceniza y humo, transformando la arena y el polvo circundantes en armas. Rayleigh puede controlar esta mierda como quiera. Donde quiera que toque el polvo, él simplemente balancea la empuñadura para imitar el mismo corte. Es bastante similar a Kamishin no Yari de Jinichi Maru y Senbon Sakura de Byakuya Kuchiki. Además, cumplía con todos y cada uno de los requisitos que Rayleigh buscaba. Controlar el polvo fue una gran ventaja. Le proporcionaba ataques sigilosos de amplio alcance, ideales para explorar o simplemente para crear una cortina de humo y fastidiar a sus enemigos. Si el polvo te tocaba, estabas en la zona de peligro. Una vez decidido que Zanpakuto forjar, Rayleigh se dirigió directamente a Hefesto. ¿De verdad vas a usar esa habilidad para forjar esto? Preguntó la diosa, asegurándose de haberlo oído bien. No parecía sorprendida en absoluto. Sinceramente, parecía muy emocionada de que sucediera. Sí, estoy listo. Bien. Sígueme. Hefesto condujo a Rayleigh de regreso a su taller privado y exclusivo. Puedes probarlo aquí, dijo ella, cediéndole la palabra. Rayleigh no la rechazó. Pensó que la mejor manera de pagarle era darle un buen espectáculo y mostrarle su habilidad para falsificar armas. Se desabrochó la camisa, dejándola colgar suelta a la altura de la cintura. No era excesivamente corpulento, pero sus músculos eran definidos y marcados como los de un nadador. Sujetando un pesado mazo de 2 manos, sus delgados brazos levantaron esa cosa como si nada. Le dio un par de golpes de práctica para familiarizarse con el peso y luego lo dejó a un lado. Espera, ¿vas a usar eso? Preguntó Hefesto. Parecía preocupada de que la hoja se hiciera añicos con semejante fuerza. Rayleigh asintió sin molestarse en dar explicaciones. Sacó el asauchi y lo metió directamente en la fragua. El calor extremo convirtió el metal en un rojo brillante en cuestión de segundos. Mientras se cocinaba, el acero se transformó en un oro brillante y cegador, como si resplandeciera desde el interior hacia el exterior. Ahora. Rayleigh blandió el mazo. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Los fuertes impactos resonaron por todo el taller, calando hondo en el alma. Rayleigh se dejó llevar completamente por el ritmo. Con cada golpe, estaba clavando un pedazo de su propia alma en la hoja. La fuerza bruta de su voluntad dejó atónito incluso a Hefesto. Era un nivel de falsificación que nunca antes había visto. Tras 49 golpes, Hefesto observó con total asombro cómo Rayleigh extendía la mano y agarraba la hoja al rojo vivo con la mano desnuda. Ella fue demasiado lenta para detenerlo. Diablos, no era solo que no pudiera reaccionar lo suficientemente rápido, una parte de ellas moría por ver qué pasaría después. Auge. Una densa y pesada presión espiritual envolvía el cuerpo de Rayleigh. La tormenta arreció durante unos segundos antes de amainar finalmente. La hoja en la mano de Rayleigh se había transformado. Los ojos de Hefesto se abrieron de par en par. La espada, que hacía un segundo no era más que un trozo de metal, ahora tenía todos sus accesorios y una vaina. Santo cielo, has forjado tu propia alma en la hoja. Incluso una diosa del cielo quedó impresionada. Tomar tu propia alma y usarla como material para convertirla en un arma. Darle un alma propia.
Una espada como esa ya no era solo un arma, era la otra mitad de su alma. Como diosa de la herrería, Hefesto había forjado una buena cantidad de armas con conciencia propia. Cada una de ellas era un artefacto divino, y ella solo pudo lograrlo porque era una diosa. Pero ahora, un niño del mundo inferior acababa de hacer uno justo delante de ella. Una hoja que ni siquiera creía posible. Así que, esto era una Zanpakuto. Esta era una espada del alma que solo Rayleigh podía forjar. Empapado en sudor y apenas pudiendo mantenerse en pie, Rayleigh se obligó a sí mismo a permanecer de pie. Todavía tenía que mostrarle a la diosa de lo que realmente era capaz esa cosa. Con los ojos brillantes, la miró, como una llama, y sonrió. El nombre ata espada es Aineko. Grudido. Cuando Rayleigh dio la orden de liberación, el Shikai de Aineko se manifestó justo delante de los ojos de Hefesto. La ceniza y el polvo se acumularon, formando un pequeño huracán. Ruido sordo. Aún con una sonrisa triunfal, Rayleigh se desplomó cuando Aineko se le escapó de las manos y cayó al suelo con un estrépito. El Shikai se desvaneció y la espada volvió a la normalidad. La diosa de la herrería se quedó allí inmóvil durante un minuto antes de acercarse al niño. Se sentó en el suelo, con las piernas recogidas a un lado, y le acercó la cabeza a su regazo. Ella se quedó mirando fijamente su rostro dormido durante un largo rato. Zanpakuto, qué poder. Y tú eres el único que puede crearlas. Alguien como tú, es básicamente veneno para mí. Hefesto le apartó el cabello de la cara, se inclinó y le dio un suave beso en la frente. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasó antes de que Rayleigh finalmente abriera los ojos? Ah, un techo familiar. Se quedó mirando al techo, que tenía el mismo aspecto que aquella mañana, antes de incorporarse de golpe y mirar alrededor de la habitación. Al ver la habitación vacía, dejó escapar un enorme suspiro de alivio. Pero entonces, volvió a suspirar. ¿Eh? ¿Por qué diablos me siento decepcionado? Tras despertarse, Rayleigh se incorporó en la cama. Un trozo de papel sobre la mesita de noche le llamó la atención. Si no recuerdo mal, pensó, este es el mismo tipo de papel que usó Hefesto para imprimir mi estatus cuando obtuve una fauna. Podría ser. Rayleigh desdobló el papel. Lo sabía, Hefesto debió haber actualizado mis estadísticas mientras estaba inconsciente. Actualización de estado. Nombre. Rayleigh. Nivel. Nivel 1. Talento. Fuerza. I042. Resistencia. 1015 barra vertical. Destreza. 1022 barra vertical. Agilidad. I039. Magia. I028. Magia. Hado, sendero destructivo. Magia ofensiva. Magia de lanzamiento rápido. Magia de área de efecto. Puede usar hechizos ADM del 1 al 99. Bakudm, camino de la unión. Magia de supresión. Magia defensiva. Magia de barrera. Puede usar los hechizos Bakudm del 1 al 99. Kaidm, camino de sanación. Magia curativa. Magia regenerativa. Magia purificadora. Puede usar hechizos Kaidm. Habilidades. Hoja del alma, Zanpakuto. Puede forjar Zanpakuto. Puede nombrar Zanpakuto. Obtiene Excelia cuando una Zanpakuto logra una gran hazaña. Un aumento total de Excelia de unos 150 puntos, es bastante patético, murmuró. Al fin y al cabo, solo había luchado contra trasgos y lagartos de mazmorra, monstruos de pésima calidad en lo que a experiencia se refiere. Mi fuerza aumentó muchísimo porque forjé a Aineko. Con solo ver estas estadísticas, es bastante obvio lo que he estado haciendo últimamente. Armado con su Asauchi y su Aineko, Rayleigh abandonó la base y se dirigió directamente a la mazmorra. Con su experiencia previa a sus espaldas, no estaba nada preocupado. Recorrió sin dificultad los 2 primeros pisos, eliminando de un solo golpe a cualquier monstruo lo suficientemente tonto como para interponerse en su camino. Muy pronto, llegó al 5.º piso. Su promesa a Hefesto solo se aplicaba a su primer viaje a la mazmorra. Este fue su segundo. Probablemente no me regañe por ir un poco más allá, ¿verdad? Gracias a Aineko, Rayleigh se sentía bastante engreído. Según sus cálculos, ningún monstruo de los pisos superiores, salvo algunas excepciones de nivel jefe, iba a suponer una amenaza para él. Al recorrer el 5.º piso, Rayleigh agarró la empuñadura de Aineko. La propia hoja se había convertido en cenizas hacía mucho tiempo después de la liberación de su Shikai. Mientras caminaba, se detenía al azar y balanceaba la empuñadura desnuda en el aire vacío. Supongo que este es el límite de su alcance, murmuró tras adentrarse más en la zona. Alzó la empuñadura de Aineko, y el polvo circundante comenzó a vibrar. Trozos de ceniza, totalmente bajo su control, arrastraban monstruosas piedras mágicas hasta sus pies.
En menos de un minuto, más de 30 piedras mágicas se apilaron frente a él. Perfecto, dijo con una sonrisa burlancia. Esto es demasiado conveniente. Utilizaba la nube de ceniza para explorar en busca de enemigos. Una vez que divisaba un monstruo, simplemente controlaba el polvo para atacarlo. Para los monstruos, fue como recibir un golpe en sus órganos vitales de la nada. Cayeron muertos, dejando tras de sí únicamente sus piedras mágicas. Entonces, cuando desactivaba su Shikai, el polvo que volaba de vuelta a la empuñadura arrastraba el botín directamente hacia él. Esa era su nueva estrategia. Francotiradores y asesinatos fuera de la vista. Podía acabar con los monstruos sin ningún riesgo y simplemente recoger sus piedras mágicas. Era mucho más eficiente que luchar de la forma tradicional. Tras comprobar cuánto espacio le quedaba en la mochila, Riley dijo al diablo con todo y se dirigió directamente al sexto piso. Gruñe, Aineko. En el instante en que pisó el suelo, Riley liberó el Shikai de su Zanpakuto. Más vale prevenir que lamentar. A partir de este piso, comenzaron a aparecer los llamados asesinos novatos. En los pisos superiores, criaturas como los goblins, los kobolds y los lagartos de las mazmorras no eran más que carne de cañón. Pero sin duda había monstruos a los que los aventureros novatos no podían con los que lidiar. Como las sombras de la guerra. Eran cosas completamente negras, con aspecto de siluetas humanas pero con rostros extraños en forma de cruz. Medían alrededor de 1,6 metros de altura y usaban las horribles garras de sus manos como armas. Su velocidad y potencia de ataque no eran ninguna broma. Y luego estaba el juego de los números. Los monstruos en la mazmorra generalmente seguían una regla. Los débiles te atacaban en masa, mientras que los fuertes cazaban en pequeños grupos o en solitario. Las sombras de guerra siempre aparecían en grupos de 4 o más. Muy pronto, Riley se topó con un grupo de 5 sombras de guerra que permanecían juntas. Hay que atacar primero, silbido. En la oscuridad, un tajo atravesó a una de las sombras de guerra, dejándola muerta al instante. Los otros 4 se dispersaron como pájaros asustados, sumiendo a toda la zona en el caos. Pero el estúpido monstruo no se percató de que el polvo formaba un círculo justo a sus pies. Un tornado provocado por Aineko atrapó a los 4 War Shadows en su interior. Cegados y desorientados, entraron en pánico, rugiendo impotentes en el sitio, demasiado asustados para dar un paso. Es hora de acabar con esto. Impulsada por la ceniza arremolinada, la arena dentro del tornado se convirtió en proyectiles mortales. Riley le ordenó a Aineko que intensificara el vórtice. El polvo a alta velocidad destrozó los cuerpos de las sombras de guerra, desgarrándolos en el acto. La sangre brotaba de sus heridas y se mezclaba con el torbellino, convirtiendo toda la escena en una sangrienta picadora de carne. 8. Capítulo 8. Encuentro con la familia Astraea. Tienes que estar bromeando. Tras acabar con 5 sombras de guerra, Riley se dispuso a recoger sus piedras mágicas, solo para darse cuenta de que los monstruos parecían un queso suizo. Los finos granos de arena que destrozaron los cuerpos de las sombras de guerra también redujeron a polvo sus piedras mágicas. Con una ligera presión, una piedra mágica se desmoronó hasta convertirse en polvo y se la llevó el viento. Supongo que tendré que aplazar ese ataque a partir de ahora. El hecho de que acabara de tirar por la ventana un par de cientos de balis hizo que a Riley se le oprimiera el pecho. Estoy en la ruina. Pensar en el dinero le recordó a Riley a Ardivarma, la chica de la familia ganesa. ¿No dijo que quería comprar una Zanpakuto? Si tan solo pudiera cerrar ese trato, pasaría de estar en la ruina a tener mucho dinero en un abrir y cerrar de ojos. 50 millones de balis. Con esa cantidad de dinero, podría pagarle a la familia Goigniu para que le construyera su propio taller privado. En poco tiempo, esta ciudad iba a ser escenario de algunos incidentes aterradores. La familia Hefesto le respaldaba, pero nada superaba la seguridad de tener el poder real en tus propias manos. Ahora que ya no solo observaba esta ciudad a través de una pantalla, no podía permitirse el lujo de quedarse al margen. ¿Quién sabía si se vería envuelto en ese lío? Necesito ponerme más fuerte, y rápido. Al mismo tiempo, necesito fortalecer a algunos aliados de confianza. Ya tenía a algunas personas en mente. El primero en la lista fue Ardivarma. Era amable, tenía un fuerte sentido de la justicia y rebosaba potencial. Si alguien merecía portar su Zanpakuto, era ella. Además, en ese momento era de nivel 2 y estaba a punto de alcanzar el nivel 3, lo que sin duda atraería mucha atención. Si su reputación quedara ligada a una Zanpakuto, la excelía derivada de sus hazañas sin duda se transmitiría a él.
Claro, los aventureros de nivel 5 o 6 tenían mucha más influencia, pero lograr una gran hazaña a ese nivel era casi imposible. Teniendo esto en cuenta, su público objetivo eran los novatos prometedores. Ardi, la familia Astraea, esa mujer lobo tsundere, Wallen, o como se llamara, todos ellos seguían desarrollando su poder y subiendo de nivel rápidamente. Tenía muchas opciones. Ahora, todo dependía de con quién se encontrara primero. Riley pasó más de la mitad del día en el sexto piso, consumiendo 7 u 8 pociones de recuperación en el proceso. Perdió la cuenta de cuántos monstruos había masacrado. Lo único que sabía era que su bolsa estaba repleta de piedras mágicas. Justo cuando Riley estaba recogiendo su último botín, un grupo de 5 personas subió desde un piso inferior. En la fiesta solo había chicas guapas. Caminaban despacio, charlando mientras se desplazaban. Ryu se adelantó otra vez hoy. Alice, esta vez sí que tienes que regañarla. ¿Qué? Kaguya también iba muy por delante, ¿no? Eres 5 años demasiado joven para intentar competir conmigo, inútil elfo. Tú lo dijiste. Lo dijiste otra vez. No soy inútil. Ay, estos dos siempre están peleando. Jaja, no pasa nada, Nece. Solo significa que son cercanos. ¿Quién demonios es amigo íntimo de ella? ¿Quién demonios es amigo íntimo de ella? Lo gritaron exactamente al mismo tiempo. ¿Eh? Oye, mira. ¿Qué demonios es eso? Una niña llamada Nece señaló hacia adelante, con expresión de asombro. Ryu y Kaguya, que seguían discutiendo, se giraron para mirar. La primera en tener una visión clara fue la líder del grupo, una chica pelirroja llamada Alice. Son piedras mágicas. Hay piedras mágicas volando por toda la mazmorra. Alice se quedó mirando la extraña escena y se giró para asegurarse de que no estaba alucinando. No, todos los demás también lo vieron. Oye, vamos a echar un vistazo. Gritó Alice, muy emocionada. Pero no se quedó allí parada, sino que salió corriendo directamente hacia allí. Gritar en la mazmorra, romper la formación, huir solos, estas eran señales de alarma enormes para cualquier aventurero, pero a estas chicas les importaba un bledo. Solo había una razón por la que actuaban de forma tan imprudente. Estaban en los pisos superiores. Las probabilidades de que algo allí representara una amenaza real para ellos eran prácticamente nulas. Riley extendió la mano y atrapó la piedra mágica que Aineko traía consigo, metiéndola en su mochila mientras se preparaba para marcharse. En ese preciso instante, oyó pasos rápidos que se acercaban. Escuchó atentamente. No sonaba como un monstruo, ni tampoco como alguien que huye para salvar su vida. Un segundo después, sujetó a Aineko con la mano derecha y tiró de su asauchi con la izquierda. Permaneció tenso durante unos segundos antes de que alguien irrumpiera repentinamente entre las sombras. ¿Una niña? Riley vio a una hermosa chica con el pelo rojo fuego recogido en una coleta alta. Bajó un poco la guardia, inclinando la hoja hacia el suelo. ¿Eh? Alice miró fijamente al chico que tenía delante, totalmente sorprendida de ver a alguien más allí. Su llegada fue como una luz verde. Una a una, más chicas guapas fueron entrando detrás de ella. En el instante en que apareció cierto elfo inútil, Riley supo exactamente a quién estaba viendo. Era la familia Astraea. ¡Guau! Es un chico guapo. La diosa de la justicia y el orden, Astrea. Su belleza se mantuvo intacta incluso frente a la diosa de la pureza, Artemisa. Impulsada por sus ideales, su familia se dedicaba por completo a la justicia. Incluso con solo 11 miembros, eran prácticamente los guardianes de la ciudad. Riley comparó sus rostros con sus recuerdos. Reconoció a 3 de las 5 chicas que tenía delante. La chica más extrovertida, con la larga coleta roja, era Alice Lovell. La chica que lucía un kimono, una larga melena negra cortada al estilo princesa y rasgos del lejano oriente era Gojo Uno Kaguya. Y la elfa con el pelo largo y rubio y esa aura fría y deslumbrante era Ryu Leon. Riley miró fijamente a Ryu, como si intentara grabar su mirada en su cerebro. Claro que sí. Es básicamente una skin de edición limitada. Después de todo el caos que se desata, este elfa se esconderá y se teñirá el pelo de verde con magia. Si mantuviera ese aspecto durante la historia principal, Wallen, o como se llame, no tendría ninguna posibilidad. Ryu no era ciego. Ella notó que él la miraba fijamente y frunció el ceño. Riley desvió la mirada y se hizo a un lado para dejarlos pasar. Todos los miembros de la familia Astraea eran de nivel 2 o superior.
Si les dejaba tomar la delantera, eliminarían a todos los monstruos en el camino de ascenso, lo que le permitiría llegar a la superficie sin obstáculos. Pero no esperaba que se acercaran tanto. ¿Ese emblema, perteneces a la familia Hefesto? Preguntó Alice. Rayleigh asintió con naturalidad. Sí. Una chica llamada Nece se acercó, con expresión curiosa. ¿Un herrero regentando la mazmorra en solitario? Rayleigh se encogió de hombros. Acabo de llegar a horario. Todavía no he encontrado un grupo con el que congenie. ¿Completar la mazmorra en solitario? Eso es una locura que ni un tramposo podría lograr. Este mundo tenía 3 grandes misiones. El gran mar de árboles, el valle del dragón y la mazmorra. La mazmorra llevaba allí más de 3000 años. Era un enorme agujero en el borde del continente que no dejaba de expulsar hordas interminables de monstruos, y estos eran mucho más resistentes que cualquier cosa que hubiera en la superficie. Las estadísticas de estos monstruos igualaban fácilmente las de los aventureros que habían recibido a Fauna. Sinceramente, solían ser muy superiores. Si nos basamos únicamente en las estadísticas, tus posibilidades de ganar eran, en el mejor de los casos, del 50%. Y eso sin tener en cuenta que estos cabrones se movían en manada y que realmente sabían usar tácticas. Los monstruos jefes raros tenían estadísticas que dejaban a los aventureros muy atrás, convirtiéndolos en una auténtica pesadilla a la hora de enfrentarse a ellos. Así que, si querías profundizar, necesitabas una fiesta. Explorando solo así, llegar al 10º piso era prácticamente el límite. Imagínate ser atacado en masa por una docena de Hoyous de clase adjunchas. Incluso un Shinigami de nivel capitán estaría jodido. Esta era la era de los dioses. El nivel de poder aquí era completamente diferente al de los mundos con poca magia. Los héroes surgían por doquier y los tramposos abundaban. Estás siendo demasiado imprudente. Acabas de llegar a horario y ya estás en el 6º piso. Si tu suerte fuera un poco peor, ya estarías muerto. La que hablaba era una payún con el pelo corto y rosa y una cara bonita. Esa era Lyra. Rayleigh sonrió y asintió. Gracias por avisarme. Oye, no lo ignores. Lyra tiene razón, la mazmorra no es ninguna broma, dijo Alice, visiblemente inquieta. En realidad, te perseguí porque vi una piedra mágica volando, una piedra mágica voladora. Ah. Así que eso se trataba. Con razón parecía que se estaba conteniendo para hacer una pregunta. Rayleigh desenvainó su espada. En el instante en que su espada salió de la vaina, las 4 chicas que apoyaban a Alice se pusieron en estado de máxima alerta. No se molestó en explicar nada. Simplemente activó su Shikai. Gruñe, Aineko. Rayleigh liberó su Zanpakuto. Ante los ojos atónitos de las chicas, la espada de Aineko se convirtió en cenizas y se disolvió en el aire. ¿Qué demonios? La cuchilla ha desaparecido. ¿Se rompió? No, no es eso. No se ha esfumado así como así. Ryu y Kaguya se percataron del polvo que se arremolinaba alrededor de Rayleigh. Esto no era una brisa natural. Justo delante de ellos, Rayleigh controló el polvo para que envolviera una piedra mágica y la elevara en el aire. Está flotando. Exclamó Alice, sin aliento. Santo cielo, ¿qué es esto? ¿Magia? ¿Hechicería? ¿Un truco? El rostro de Kaguya se tornó completamente serio. Idiotas. Dijo. Alice, mira más de cerca. Hay partículas finas en el aire. Espera, ¿qué? Alice entrecerró los ojos, mirando fijamente como si intentara leer la letra pequeña. Finalmente, lo vio. Vaya, así que así es como funciona. Este es un argumento de venta perfecto. Al ver que los tenía a todos enganchados, Rayleigh desactivó su Shikai. El polvo volvió a fluir hasta la empuñadura, transformando la hoja en una hoja normal. Las chicas se quedaron mirando, totalmente estupefactas. El polvo se convirtió de nuevo en una espada. 9. Capítulo 9. Alice lo ve. La hoja se convirtió en polvo y luego volvió a transformarse en una espada. Ryu se quedó mirando, conmocionado por todo lo sucedido. Por otro lado, Kaguya se percató de que Rayleigh llevaba otra espada. Esto probablemente no sea magia, pensó. Una espada mágica, tal vez. Interesante. Al ver que la Zanpakuto los había enganchado, Rayleigh atacó mientras el hierro estaba caliente. Yo la hice. Es una Zanpakuto. Aineko, explicó. Como acabas de ver, se convierte en ceniza. También altera la arena y el polvo circundantes, otorgando a quien la empuña un control total sobre el polvo. ¿Zanpakuto? Las chicas se miraron entre sí.
Ninguna de ellas había oído hablar jamás de una espada como esa. Kaguya intervino. ¿Nos estás diciendo que el poder proviene de la espada misma? Rayleigh sonrió con sorna, invirtiendo el agarre de la espada para que apuntara al suelo. Por supuesto. Este es el poder de Aineko. Las Zanpakuto que fabrico pueden parecer katanas normales a primera vista, pero no se parecen en nada. Una Zanpakuto se forja a partir de un alma. Es básicamente una extensión de quien la empuña. Su otra mitad. Cada espada tiene un nombre. Si lo pronuncias, desatas su verdadero poder. Yo lo llamo Shikai. Sí, el nombre es muy importante. Además, si sigues hablando con tu Zanpakuto y te ganas su respeto, podrás alcanzar un nivel aún más alto. Yo lo llamo Bankai. La cantidad de poder que emite una Zanpakuto depende del usuario. Si alguien llega a alcanzar el Bankai, bueno, mierda, estoy hablando demasiado. Rayleigh se interrumpió a sí mismo. Alice salió de su trance y apretó los puños. Estaba emocionada. Eso es una locura. Una Zanpakuto. Nunca había visto un arma mágica como esa. A Lyra, la Payum, le costaba creerlo. Intentó averiguar cómo demonios había desaparecido la hoja, pero no lo consiguió. Aún así, no podía creer que una espada de aspecto tan común pudiera tener semejante poder. Aquello la dejó completamente de lado. Si Horario realmente tuviera armas tan poderosas, ¿por qué los aventureros de alto nivel las ignorarían? Lyra era perspicaz y, por naturaleza, paranoica. Kaguya también sentía la duda. Según lo que dijo este tipo, una sola Zanpakuto equivalía a un hechizo muy poderoso. Y como era un arma, no requería ranuras mágicas. Incluso algún pobre infeliz sin magia ni habilidades podía usarla. Eso no solo fue poderoso, sino que cambió el rumbo del juego. Podría poner patas arriba toda la estructura de poder de Horario. Al pensarlo, no pudo evitar preguntarse si el emblema de su familia era falso. Quizás se trate de una estafa orquestada por Evirus. ¿Una Zanpakuto? Si no hubiera sido por esa espada, ya habría intentado arrestarlo. Rayleigh no tenía ni idea de que su discurso de ventas lo hacía parecer tan sospechoso. Incluso pensaron que podría estar con Evirus. Solo Alice lo compró. Como una niña curiosa, señaló a la Asauchi. ¿Y esta? ¿También es una Zanpakuto? ¿Qué tipo de poderes tiene? ¿Este? Rayleigh vaciló un segundo. Aún no es una Zanpakuto, pero alguien ya la ha reservado. Entonces, ¿existe alguna Zanpakuto para usuarios de fuego? Preguntó Alice, con los ojos prácticamente brillantes. ¿Fuego, eh? La pregunta de Alice hizo que Rayleigh pensara en el Zanpakuto de tipo fuego más antiguo y rudo. Rikjin Haka. Luego estaba Tobiume, la espada del saco de boxeo número 1 de la Sociedad de Almas. Pero Tobiume era una broma comparado con Rikjin Haka, solo lanzaba bolas de fuego. No, espera. ¿No hay otro tipo fuego? ¿Uno que use un tipo de clase capitán? El Zanpakuto de Ishin Shiba, el padre de Ichigo, antiguo capitán de la 10ª división. En Jetsu. Cuando se libera en Jetsu, descarga una enorme cantidad de presión espiritual en la hoja para que escupa llamas, aumentando así su poder de ataque. También puede manipular ese fuego para quemar o hacer volar por los aires a los enemigos. Claro que sí, y es potentísimo. Ah, y además te permite escupir fuego. ¿Eh? Escupe fuego. Los ojos de Alice se iluminaron. Eso es increíble. Oh, olvidé presentarme. Soy Alice, Alice Lobella, capitana de la familia Astraea. Quiero la Zanpakuto que me permita escupir fuego. Espera, Alice. Oye, cálmate, capitán idiota. Al ver la reacción de los demás, Rayleigh supo que su discurso de ventas le había salido mal. No se molestó en dar explicaciones. En cambio, simplemente dijo: me voy por hoy. Alice-san, si de verdad quieres una de mis espadas, puedes hacerme un pedido personalizado en la armería de la familia Hefesto. De acuerdo. Lo haré. Hey. Que alguien detenga a este idiota. Rayleigh regresó a la superficie con su botín y se dirigió al gremio para intercambiar sus piedras mágicas por dinero en efectivo. Poco después de abandonar el gremio, oyó que alguien gritaba su nombre. Se dio la vuelta. Y vio a Dios. Gracias a Dios, por fin te encontré, Rayleigh. Gritó Ardy, saludando con la mano y acercándose corriendo con una enorme sonrisa. Claro que sí. El cliente es Dios, y uno muy rico, además. Había gastado todos sus valis anteriores en pociones de recuperación. Eran la única forma de apuntalar sus patéticas estadísticas y extender la duración de su Shikai.
7 porciones en total, con un coste de 1050 balis. Acaba de cambiar todas las piedras mágicas que reunió hoy por 30.000 balis. No es que fuera lento matando monstruos, es que los cabrones de los pisos superiores reaparecían demasiado lento. Con el Shikai de Aineko, cultivar en el sexto piso era pan comido, como cortar el césped. Aún así, solo se llevó 30.000 balis. Solo logró forjar una Sauchi adicional porque uno de los herreros más veteranos prácticamente le regaló los materiales. Los materiales para un solo Asauchi cuestan la friolera de 1.000.000 de balis. Llevaba un año en este mundo de mierda. Le llevó 5 meses simplemente arrastrar su trasero hasta horario. Antes de eso, se pasaba todo el tiempo reuniendo dinero a duras penas. ¿Por qué no vino a horario desde el principio? Porque este era otro mundo. Un mundo primitivo, atrasado, bárbaro y peligroso. Emprender un viaje sin estar preparado era prácticamente un suicidio. Al recordar el esfuerzo titánico que supuso forjar su primera Sauchi y ahorrar lo suficiente para viajar, la obsesión de Riley por el dinero alcanzó un nivel completamente nuevo. Para un herrero, tener su propio taller era imprescindible. Pero eso costaba millones, quizás incluso decenas de millones de balis. Dentro de la familia, por el momento solo podía aceptar los trabajos de forja más básicos, como fabricar espadas de hierro. Cada espada le reportaba 1.000 balis, apenas suficiente para comprar 3 platos de espaguetis. Forjar 10 espadas al día solo le reportaría 10.000 balis. Eso representaba un tercio de lo que ganaba hoy, y tampoco le daría mucho en Excelia. Así pues, al ver a Ardi de pie frente a él, lo único que Riley vio fueron 50 millones de balis tirados en el suelo, listos para ser recogidos. Ardi. Por lo que oía, Riley dedujo que ella llevaba un tiempo buscándolo. Probablemente se trataba de su acuerdo. Un arma personalizada. Riley, de verdad has entrado en la familia Hefesto. Enhorabuena. La chica le dedicó una enorme y sincera sonrisa. Su sonrisa era tan radiante que parecía calentar el aire a su alrededor. Se alegraba por él, aunque no tenía nada que ver con ella. Riley le devolvió la sonrisa. Gracias. Ahora que eres herrero en la familia Hefesto, ¿podrías forjar un arma para mí? Sí, dijo Riley, mirando a la chica con total seguridad. Elige una espada hecha por mí y no te arrepentirás. ¿Eh? Pero estoy más acostumbrado a las espadas. ¿No puedes hacerme una? Ardi parecía un poco preocupado. Riley negó con la cabeza. La señaló con el dedo y dijo: la forma no es lo importante. La clave es, el alma. El alma, ya lo habías mencionado antes, ¿no? Al ver la expresión de confusión de Ardi, Riley se puso serio. Bajó la voz. Las Zanpakuto que forjo son armas imbuidas del alma del usuario. No estoy usando una metáfora. Es literal. Físico. ¿Lo entiendes? Una Zanpakuto es otro tú. Si alguna vez comprendes lo que digo, podrás alcanzar el Bankai. ¿Bankai? Ardi ladeó la cabeza. Hizo una pregunta para aclarar las cosas, pero ahora se sentía aún más perdida. No le des demasiadas vueltas al asunto, dijo Riley. Una vez que tengas tu Zanpakuto en tus manos, la mayoría de esas preguntas se responderán solas. Al oír eso, Ardi asintió. Lo entiendo. Entonces, ¿cuándo empezamos? Mañana por la mañana a las 8. Nos vemos delante del gremio. Bueno. Nos vemos mañana, entonces. Sí. Nos vemos mañana, Riley. Claro que sí. Por fin he hecho una venta. De camino de vuelta a su familia, la idea de vender su primera Zanpakuto le aceleraba el corazón. Respiró hondo, levantó el brazo derecho y señaló con un dedo hacia el cielo. El prólogo de una leyenda comienza mañana. Tras esa declaración tan arrogante, Riley aceleró el paso. No tenía taller propio, y desde luego, a los forasteros no se les permitía el acceso a las zonas de trabajo internas de la familia. Así que tuvo que encontrar un lugar en la ciudad donde alquilar antes de mañana. TSK. Para ser el comienzo de una leyenda, esto es bastante decepcionante. Esa noche, Tsubaki le dio una llave. Era de un lugar donde ella solía encerrarse para forjar armas. Dado que necesitaba forjar sin parar durante un mes seguido, hacerlo en la base de la familia solo enfadaría a la gente o provocaría que la interrumpieran. Así que preparó un rincón tranquilo y apartado. Se rumoreaba que en esa misma habitación habían nacido algunas armas de primera clase. Al tomar la llave, Riley pensó para sí mismo que la segunda Zanpakuto de este mundo también estaba a punto de nacer allí. Por cierto, añadió Tsubaki, hace tiempo que nadie lo usa, así que probablemente necesite una buena limpieza.
Considéralo como parte del alquiler. Cuento contigo, ¿de acuerdo? 10. Capítulo 10. Ardi Zanpakuto. Carraspeo, pío. Eso es lo que oí, de acuerdo. Pero aún así. Esto está demasiado sucio. A las 8:19 de la mañana, Riley y Ardi llegaron a la dirección indicada para recoger la llave. En el instante en que abrió la puerta, una nube de polvo que parecía haber estado allí durante siglos salió disparada y casi lo tiró al suelo. A su lado, Ardi miró el lugar horrorizado y retrocedió 2 pasos. Riley escupió la suciedad de su boca. Estaba cubierto de mugre incluso antes de levantar un martillo. Desenvainó su espada. Gruñe, Aineko. Auge. El poder bruto de su Shikai hizo que su presión espiritual aumentara. El rostro de Ardi cambió al sentir cómo un peso aplastante se desprendía de Riley. Pero lo más loco apenas estaba comenzando. La Zanpakuto en la mano de Riley se fue desintegrando, disolviéndose en una niebla gris arremolinada. Silbido. Bajo su control, la niebla gris se expandió y se convirtió en una pequeña tormenta. La tormenta irrumpió en la casa, agarrando todo el polvo suelto y arrastrándolo hacia el exterior. Dragones de polvo surgieron de todos los rincones, chocando entre sí para formar una esfera gigantesca. Riley controló la esfera y estrelló toda esa tierra contra un camión de carbón cercano. Después de eso, desactivó su Shikai. La niebla se concentró y se solidificó formando una hoja, y Riley envainó la espada. Ardi, que presenció todo, preguntó conmocionado. Riley. ¿Cómo hiciste eso? ¿La espada, de verdad se transformó en eso? Al verla con esa expresión de asombro y emoción, Riley se sintió muy bien con su reacción. Él le explicó las habilidades de Aineko. Ardi escuchaba en silencio como un ratón. Su rostro cambiaba constantemente hasta que finalmente pareció muy emocionada. Entonces mi espada, mi Zanpakuto, ¿va a ser así de genial? Claro que sí. Dijo Riley, entrando al taller. Ahora que Aineko había limpiado el polvo, el lugar no brillaba, pero tampoco era ya un tugurio inmundo. Ardi lo siguió adentro, sin poder comprender lo que estaba sucediendo. Hace apenas un minuto, este lugar era una pesadilla. Ahora no hay ni una mota de polvo por ninguna parte. ¿Una Zanpakuto tipo brisa suave, con el poder de controlar el polvo? Pensó. Eso es genial. Primero, tenemos que encender la caldera, dijo Riley, mientras la llenaba de combustible. Es hora de encender el motor A27. Yoku. Riley lanzó con naturalidad el hechizo ADM de bajo nivel, provocando una exclamación de asombro en Ardi. Riley, ¿puedes usar magia? Sí, puedo. Te queda muy bien. Encaja con tu estilo de herrero. Riley solo sonrió y no dijo nada más. Su magia era Kidm. Sin contar a Kaidm, los caminos de Adm y Bakudm tenían cada uno 99 hechizos. Cuanto mayor era el número, más potente era el ataque. Este era solo el número 7. Un hechizo Kidm básico que era incluso más débil que Adm 4. Byakurai. Conversaron mientras esperaban a que se calentara la caldera. Un par de horas después, Riley sacó la Asauchi envainada en blanco. Muy bien, empezamos. Sigue mis instrucciones al pie de la letra, ¿entendido? Vale. Riley agarró el Asauchi, cerró los ojos y se concentró. Unos segundos después, el Asauchi emitió un destello de luz azul. Brillaba con tanta intensidad que ya ni siquiera parecía sólido. Riley parecía muy serio mientras apuntaba con la cuchilla a Ardi. No te muevas. No te harás daño. Ardi observó, algo asustada, cómo Riley se acercaba con la espada. Pero como confiaba en él, no se inmutó. Entonces vio cómo la hoja brillante la atravesaba por completo. Yo fui apuñalado. Pero, no duele en absoluto. Ardi miró fijamente a Riley, totalmente perdido. Un segundo después, sintió un temblor en lo más profundo de su ser. Esa sensación no provenía de su cerebro, sus músculos, su sangre ni su corazón. Venía de un lugar mucho más profundo que ella ni siquiera podía explicar. Entonces, una palabra que Riley no dejaba de repetir le vino a la mente. Alma. Eso fue todo. Sintió que su alma temblaba. Entonces se percató de que las manos de Riley estaban vacías. La espada que él sostenía hacía un segundo había aparecido mágicamente en sus propias manos. No tenía ni idea de cómo había llegado allí. Ardi, mete la cuchilla en el horno. Bien. La chica hizo lo que le dijeron, deslizando la hoja dentro del horno. Sintió una extraña atracción mágica, como si la espada se hubiera conectado de alguna manera con ella.
Dentro del horno, el asauchi brillaba al rojo vivo. Rayleigh observó cómo se cocinaba la cuchilla. En cuanto supo que era el momento adecuado, lo sacó con las tenazas, lo arrojó sobre el yunque y se puso a trabajar con el mazo de 2 manos. Sonido metálico. Sonido metálico. El trabajo incesante de forja dejó a Rayleigh empapado en sudor. No se trata solo del calor sofocante del taller, sino también del gran desgaste físico y la presión espiritual que supone para él. Podía sentir cómo la Zanpakuto que tenía delante alcanzaba las etapas finales de la fusión. Solo un último paso. Artie. Agárralo. Esta es tu Zanpakuto. Impresionado por el proceso de forjado, Artie se quedó mirando la hoja. Hacía tanto calor que quemaba la piel y derretía la carne. Por alguna extraña razón, la sangre en sus venas empezó a hervir. Temblorosa, extendió la mano y agarró la empuñadura. En el instante en que lo tocó, cerró los ojos con fuerza, esperando lo peor. Pero el dolor nunca llegó. En cambio, escuchó una voz que la saludaba. Incluso se presentó y le dio su nombre. Todo encajó a la perfección. Eso es todo. Ese es tu nombre, mi Zanpakuto. Los ojos de Artie se abrieron de golpe. La Zanpakuto que sostenía en la mano, envuelta en una intensa presión espiritual, comenzó a moverse. Nejibana. El asauchi original desapareció. En su lugar había una espada larga de estilo occidental con su vaina. Al ver que sucedía aquello tan extraño, Artie finalmente comprendió lo que Rayleigh quería decir. La forma no es lo importante, lo que importa es el alma. Al sostener la espada, la sentía como una extensión de su propio brazo. El diseño encajaba a la perfección con sus gustos. Rayleigh exhaló un largo suspiro de cansancio. Se dejó caer en un taburete y apoyó las manos sobre las rodillas para recuperar el aliento. Puedo sentir la presencia de Nejibana, dijo Artie. Cerró los ojos y deslizó una mano por la hoja. Es increíble. Estoy agotada. Me voy, gimió Rayleigh. Sentía la cabeza terriblemente pesada. Simplemente transfiere la comisión a través del gremio. Tras separarse de Artie, apenas recordaba el camino a casa. En cuanto llegó a la base de la familia, se desplomó de bruces sobre la cama y perdió el conocimiento. Mientras tanto, Artie miró la hora y salió corriendo hacia la plaza de la fuente frente a la torre de Babel, con su nueva Zanpakuto atada a la cintura. Perdón por llegar tarde. Su grupo de la familia Ganesha ya la estaba esperando. A la cabeza del grupo iba una mujer alta y guapísima con el pelo corto y azul. Lo siento, Nee-san. La mujer a la que Artie llamaba Nee-san se parecía mucho a ella. Pero como hermana mayor, Shakti era mucho más madura. Transmitía una calma y una autoridad impresionantes. La imagen perfecta de una mujer fuerte y decidida. Artie, en cambio, seguía pareciendo una niña a su lado. No te preocupes, dijo Shakti. De todas formas, ya íbamos a salir. Le echó un vistazo a la nueva arma que su hermana pequeña llevaba en la cadera. Shakti sabía lo que Artie tramaba, pero no pensó que tardaría tanto. Según su experiencia, llegar tarde generalmente significaba problemas. Situaciones imprevistas, incertidumbre y peligro. De acuerdo, vámonos. Siguiendo el ejemplo de Shakti, los novatos de la familia Ganesha hicieron un buen tiempo. Llegaron a los pisos intermedios en un abrir y cerrar de ojos. Como capitana de la familia, Shakti lideraba esta incursión para ayudar a los nuevos miembros de nivel 2 a acostumbrarse al ritmo brutal de los pisos intermedios. Todo lo que estaba desde el piso 13 hacia abajo se consideraba pisos intermedios. Era una zona de alta dificultad a la que los aventureros de nivel 1 no tenían acceso. Solo los aventureros de alto nivel que alcanzaban el nivel 2 estaban cualificados para recorrerla en grupo. A partir de los pisos intermedios, los monstruos no solo eran más duros, sino que te atacaban en masa y reaparecían a un ritmo implacable. Los novatos que llegaban a los pisos intermedios solían acabar en serios apuros porque no podían adaptarse al ritmo frenético del combate. Pero tener al capitán Shakti con ellos lo cambió todo. Aunque aún no era una aventurera de primera clase de nivel 5, sus estadísticas de nivel 4 eran más que suficientes para lidiar con el 80% de las tonterías que les arrojaban los pisos intermedios. Con el apoyo de algunos jugadores de nivel 2, su estrategia era prácticamente infalible. Cuidado con tu izquierda. Guerrero, cubre al arquero. Artie, dale al mago algo de tiempo para recitar el conjuro. Shakti no solo daba órdenes. Era el pilar del equipo. Sus instrucciones, serenas y precisas, mantenían el ritmo de la batalla bajo control. En ello.
Ardi se abalanzó sobre dos monstruos que se acercaban, blandiendo su espada para hacerlos retroceder. El piso 13 estaba habitado principalmente por dos tipos de monstruos. Uno de ellos era el sabueso infernal, con el que el equipo de Ganesa estaba lidiando en ese momento. Estos mestizos del tamaño de una ternera no solo eran rápidos. Tenían un arsenal de trucos peligrosos. Sus colmillos, garras y agilidad asombrosa ya eran un verdadero quebradero de cabeza. Pero lo que realmente nos fastidiaba eran sus ataques de fuego a larga distancia. Estos cabrones siempre cazaban en manada. Si una pelea se prolongaba demasiado, su número no haría más que multiplicarse. Al ver que los sabuesos del infierno retrocedían, Shakti gritó rápidamente a su hermana. Espera, Arti. No te alejes demasiado del grupo. Originalmente, la forma, el estado y las habilidades de una Zanpakuto estaban determinados por el alma del Shinigami. La habilidad de Rayleigh, la espada del alma, Zanpakuto, le permitió no solo forjar Zanpakuto, sino también nombrarlas y definir sus poderes. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.